es una función que está dividiendo a un elemento. En este caso, en el numerador vamos a tener una función polinómica llamada p de x y en el denominador una función también polinómica llamada q de x. Y estas funciones pueden ser las que tú quieras. Por ejemplo, podemos agarrar esta función lineal y dividirla entre otra función lineal y listo, tenemos una función racional. Y así podemos jugar con todas las funciones que se nos ocurran. Aquí la única condición va a ser que la función q de x, o sea el denominador, sea una función de grado n diferente de 0. ¿Cuáles son las funciones de grado 0? Pues son estas que tienen aquí, en vez de un grado 2, 3, tienen un grado 0. Porque nosotros sabemos que toda la función elevada a la potencia 0 siempre nos va a dar la unidad. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función de este tipo, 6x a la 0, nosotros ya sabemos que x a la 0 es simplemente 6 por 1. Y 6 por 1, pues no es otra cosa que 6. Entonces, lo que tenemos aquí es un polinomio que está dividiendo entre un número constante. Este 6 fácilmente podemos sacarlo como si fuera un sexto y nos quedaría simplemente la función lineal. Por eso esto no es una función racional. Entonces aquí la condición es que siempre existe una variable, ya sea de grado 1, de grado 2, de grado 3, etcétera, etcétera. Incluso puede ser un grado fraccionario o un grado negativo. Eso también lo podemos hacer y podemos trabajar con eso. Ahorita nos vamos a quedar nada más con estos ejemplos. Pero, ¿cómo los analizamos? ¿Cómo sabemos si es una función racional o no? Porque, por ejemplo, yo podría tener dividida entre la función x. Y ahí me dices, pues aquí tengo una función de grado 1 y abajo una función de grado 1. Si nosotros ejecutamos aquí la división, me voy a dar cuenta que el resultado en este punto pues es 1. Y 1 es una función constante, por lo cual esto ya no es una función racional. Por ejemplo, la función racional 1 entre x. Si nosotros calculásemos el dominio, nosotros sabríamos que son todos los números reales excepto el 0. Y lo podemos visualizar en esta gráfica. Si te das cuenta, la función viene aquí como si nada, bien tranquila, pero cuando se acerca al punto que no pertenece al dominio, que en este caso nosotros determinamos que era 0, la función se rompe. Y del otro lado, vuelve a empezar por el eje de las ordenadas positivas. Y de ahí continúa como si nada. Entonces, es un quiebre dentro de la propia función. Por lo tanto, aquí podemos llegar a una conclusión sencilla, que el número que no pertenece al dominio de esta función viene siendo una asíntota. ¿Ese número cuál es? Pues es 0. ¿Sí? Ahí está. Voy a desaparecer aquí los ejes para que se vea más y le voy a cambiar el color a esta gráfica. Esta es nuestra asíntota. No importa, yo me aleje y me vaya muy alto. Yo me acerco, me voy a dar cuenta que la función jamás toca a este punto. ¿Por qué? Porque en ese punto la función no existe. Pero ¿qué pasa con funciones que son como esta? Estas funciones son engañosas, intentan hacer que veas una cosa que no está ahí. Entonces vamos a hacer un análisis usando la aplicación de GeoGebra. Vamos a anotar la función aquí en GeoGebra. Voy a anotar una división, y voy a anotarla x al cuadrado menos 7x más 2 entre la función x menos 3. Y cuando nosotros la graficamos, oh sorpresa, no es ninguna función racional. ¿Cómo sé que no es una función racional? Porque jamás se rompe. Quedamos que la función racional en algún punto o varios puntos se rompía. Y esta no, es una función lineal común y corriente. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hice mal? Si yo calculase acá el dominio, me daría cuenta que el dominio serían todos los números reales excepto el 3 positivo. Si me voy aquí y busco el número 3, me voy a dar cuenta que en 3 mi función existe y de hecho vale menos 1. Entonces, ¿cómo llego a esto? Lo que pasa es que aquí yo estoy aplicando una factorización en el numerador y esto yo lo factorizo. Dos números que multiplicados me den más 12 y sumados me den menos 7 son menos 3 y menos 4. Eliminamos esto con esto. Entonces mi resultado final vendría siendo x menos 4. Si este valor yo lo grafico en GeoGebra, voy a dar cuenta que es exactamente la misma que la función, digamos, entre comillas, racional que había graficado antes, cuando en realidad no era racional, sino que era una función lineal disfrazada de función racional. Siguiente ejemplo. Para calcular el dominio de esta función racional, lo que tengo que hacer es tomar el denominador, igualarla a 0.
y después simplemente resolver esta ecuación. Yo la puedo resolver de varias maneras. Por ejemplo, puedo hacer que esta ecuación de aquí se convierta en factores. Entonces para eso voy a abrir dos factores, voy a anotar a la x en medio y voy a anotar el signo del primero. En este caso el signo es más, entonces anoto aquí más. Luego voy a anotar el signo del primero por el segundo, en este caso es más por menos. El signo aquí pues menos. Y busco dos números que sumados me den el del medio, más 5, y multiplicados me den el tercero, menos 36. Esos números, si los pensamos un poco, van a ser 9 y menos 4. Más 9 menos 4 es 5. Y más 9 por menos 4 es menos 36. Luego, ya que tengo esto, lo primero que hago es tomar un factor, igualarlo a 0 y resolverlo. Como x más 9 es igual a 0, entonces tiene que cumplirse que x es igual a menos 9, factorizado. Por otro lado, el siguiente factor, x menos 4 es igual a 0. Entonces, si yo lo resuelvo, despejando esta parte, me va a quedar x debe ser igual a 4 positivo. Mi dominio va a ser igual a todos los números reales, excepto el número menos 9 y el 4. Esto me está indicando que la función en estos dos puntitos se rompe. Vamos a ver si eso es cierto. Anotamos la división en el numerador, anotamos la función x menos 4 y en el denominador anotamos la función x cuadrada más 5x menos 36. Doy enter para que se me grafique la función y ya está. Y está mi función. Entonces veo que uno de los puntos donde se quiebra es efectivamente 9. Si yo pongo aquí x es igual a menos 9, efectivamente en ese punto mi función se rompe. Y el otro punto quedamos que era x es igual a 4. Vamos a ver esto de aquí. Yo me voy aquí, me voy a dar cuenta que en ese punto mi función sí existe y de hecho tiene valor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahí no se quebró mi función si en mi dominio me está estableciendo claramente que ese punto no existe porque vuelve el denominador 0? Lo que está pasando es que, como yo ya descubrí que esta función se puede factorizar en esta, es como si yo hubiera sustituido todo esto aquí en el denominador, de tal manera que se pueden eliminar algunos términos. Y cuando esto pasa, mi función se convierte en 1 entre x más 9, por lo cual ahora solamente tengo que hacer el análisis para esa parte. Y esta ya no me sirve para nada, a lo cual yo digo que mi dominio van a ser todos los números reales excepto el menos 9, cosa que coincide claramente con mi gráfico aquí en GeoGebra. En 4 sí existe mi función, el único punto donde no existe es en 9. Podemos ponerle el nombre de la función. Yo quiero graficar la función nueva, puedo hacerlo. Tengo 1 entre x más 9. Cuando la grafique, voy a dar cuenta que se sobrepone sobre la que ya tenía. De hecho, si escondo esta, se queda mi nueva función g. Aquí está. Las dos son iguales. Este es solamente uno de los métodos para analizarlo. Te sugiero que siempre que hagas una función racional, intentes primero graficarla en GeoGebra para ver cuáles son los puntos donde no existe y cuáles sí existe, por si te dan resultados raros como estos. Hay algunas que intentan engañarse, son trampas. Y estas trampas son para hacer que pienses, para hacer que te cuestiones por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Entonces, tu tarea es eso, pensar.